Gracias a Željko Jovanović del Centro de Investigaciones Científicas y Sociales en Madrid, vamos a conocer a dos escritoras sefardíes de Bosnia, Laura Papo Bojoreta y su discípula Gina Kamji. Actualmente Željko Jovanović trabaja como investigador postdoctoral en el Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, gracias a la beca Marie Curie de la Comisión Europea. Se licenció en Lengua Española y Literaturas Hispánicas en la Universidad de Belgrado en Serbia. Cursó estudios de máster en Literatura Española en la Universidad Complutense de Madrid, donde se especializó en literatura medieval y en los siglos de oro. En julio de 2015 se doctoró en la Universidad de Cambridge, tras haber defendido su tesis doctoral sobre la supervivencia de la literatura oral entre los sefardíes de la antigua Yugoslavia. El campo específico de su investigación es el de la literatura sefardí en judeo-español. Pone especial atención al papel de las mujeres como destinatarias, como transmisoras de literatura y más recientemente como autoras. Y querido Željko, sé que eres un defensor de los derechos de las mujeres, que nos acompañas en la lucha para conseguir la igualdad de género y que creas visibilidad para las mujeres sefardíes en la literatura. Hoy Željko va a analizar la labor literaria e investigadora de dos escritoras sefardíes de Bosnia, Laura Papo Bojoreta y su discípula Gina Kamji, poniendo de manifiesto el tipo de literatura que cultivaron las dos, así como su contribución a la lucha por conservar y revitalizar el judeo español y su acervo cultural. Querido Željko. Sí. Hola, buenas. Hola, ahora. Se me olvidó que había que pinchar el botoncito. Yo aquí tranquilo esperando, pues nada. No te preocupes. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a ti, a Emma, a Milá Crespo, la directora del Instituto Cervantes, y al resto de vuestro equipo. Primero, por haberme invitado a participar en estas jornadas y segundo, por haber escogido este tema que da la visibilidad de la mujer, que me parece un punto fundamental para los estudios sefardíes. Es un gran placer para mí poder compartir estas jornadas con mis compañeros grandes estudiosos en temas sefardíes, y también aprovecho la ocasión para agradecer a todos que nos estáis escuchando en lo que me han dicho en todo el mundo. Pues yo hoy voy a hablar de dos escritoras de Bosnia, Laura Papo Bojoreta y Gina Kamji, pero que pertenecen a dos épocas distintas, una de la primera mitad del siglo XX, otra de la segunda mitad del siglo XX. Desde los primeros estudios pioneros sobre la lengua y la literatura sefardíes, empieza a ponerse de manifiesto la relevancia de las mujeres en estos primeros estudios, en buena parte porque se hicieron sobre la base de encuestas de campo y se centraron principalmente en la literatura de transmisión oral, cuyas principales depositorias eran las mujeres sefardíes. A partir de la segunda mitad del siglo XIX aparecen ya las primeras autoras en judeo español, y en un evento dedicado a las voces de mujeres sefarad no puede faltar el nombre de Laura Papo Bojoreta, la primera dramaturga en lengua sefardí, y también ver hasta qué punto su labor literaria influyó o impulsó la creación literaria posterior a ella entre otras mujeres sefardíes, en este caso Gina Kamji. Antes de empezar a hablar de ellas, voy a decir algo sobre el marco histórico, puesto que me importa mucho poner en un contexto lingüístico, sociopolítico e histórico la labor de estas dos autoras, que me parece algo importante para que se pueda seguir mi hilo argumental. Los sefardíes se asentaron en Bosnia en la segunda mitad del siglo XVI, principalmente en Sarajevo,
bueno, exclusivamente en Sarajevo al principio, formando una pequeña comunidad sefardí que en mayor medida se dedicaba al comercio y en menor medida a la medicina y a la artesanía. Vivían aislados social y lingüísticamente de su entorno musulmán y cristiano en su propio barrio que se llamaba Chifutana, que es judería del turco chifit, que es la deformación de la palabra turca que significa judío. Los primeros cambios llegan en el siglo XIX, primero durante los otomanos, con las reformas del sultán Abdülmecid I, que mejoraron la posición de las etnias no musulmanas en el Imperio Otomano. Los sefardíes empiezan a instalarse en otras ciudades en Bosnia, también a participar más en la vida pública. Pero los grandes cambios ocurren en la segunda mitad del siglo XIX, más concretamente en 1878, cuando Bosnia fue ocupada por el Imperio Austrohúngaro, que durante los primeros 30 años va a tratar Bosnia como un protectorado suyo, hasta que en 1908 Austro-Hungría anexionó definitivamente Bosnia. Y se quedará Bosnia como parte del imperio hasta finales de la Primera Guerra Mundial, cuando pasa a formar parte del reino de los serbios, croatas y eslovenos, más tarde renombrado Yugoslavia. Todos estos eventos históricos tuvieron un impacto importante en la comunidad sefardí, ya que se inició un periodo de transición que suponía la sustitución de los modelos orientales por los de la Europa occidental. Aquí están algunas postales de la colección privada de Eliezer Papo, de algunas familias renombradas de Sarajevo de principios del siglo XX. Esto concretamente es la familia Kamji. La siguiente no sabemos, es una familia, se dice una familia de Sarajevo de principios del siglo XX. Durante el Imperio Otomano, las mujeres, incluyendo las sefardíes, incluyendo las de Bosnia, eran las que transmitían los valores tradicionales y la lengua sefardí a sus hijos, asegurando así el mantenimiento de la lengua dentro del hogar y dentro del barrio judío. Simplemente porque no tenían acceso al poder social ni posibilidades de establecer relaciones con otras comunidades o miembros de otras comunidades. Este aislamiento, claro, favoreció un orden social muy concreto en el que el poder pertenecía a los hombres y la influencia de las mujeres se limitaba al hogar y a la judería. También las mujeres no tenían acceso a la formación, como lo explicó muy bien Paloma Díaz Mas. Durante siglos, o sea, la educación sefardí consistía en escuelas que se llamaban Meldares, Talmud Torah, luego yeshivas, que estaban destinadas solo para los hombres, en la que la enseñanza se impartía en judeo español y se impartía la enseñanza de carácter religioso puramente. Sin embargo, con estos cambios históricos, vemos que hay un cambio también con respecto a la función de papel de las mujeres en la sociedad. Se abren escuelas extranjeras a lo largo de todo el Imperio Otomano, las escuelas italianas de Dante Alighieri, las escuelas de los misioneros protestantes ingleses y escoceses y, por supuesto, las más importantes eran las escuelas de la Alliance Israélite Universelle, que, claro, aparte de impartir una enseñanza secular en lengua francesa, también ofrecían la posibilidad de la incorporación de las mujeres. No todas, pero muchas de ellas sí que tenían lo que dijo Paloma, eran mixtas o eran solo de chicas o solo de chicos. Sin embargo, en Bosnia tenemos otra situación. En Bosnia nunca se abrió ninguna de estas escuelas extranjeras. La escuela sefardí siguió con su enseñanza tradicional hasta finales del siglo XIX. Realmente la comunidad sefardí de Bosnia es una de las últimas que empezó a incorporar reformas en el sistema educativo. Más concretamente, en 1894, la escuela sefardí empieza a impartir clases en serbio con profesores serbios, menos la asignatura de religión que seguía siendo impartida por judíos.
Y también se empiezan a incorporar muchachas en esta educación. Bosnia seguía el modelo que ocurrió en Serbia 30 años antes, y de la misma manera prácticamente, y que dio en este momento muy buenos resultados prácticos sobre todo. Pues este es el ambiente en el que nace esta señora, Laura Papo Bohoreta, de soltera Levi. Nació en 1891 de padres Juda Isaac León Levi, Esther Levi. Era la primogénita en una familia numerosa porque tuvo 4 hermanas y 2 hermanos. Y justo por ser primogénita, utilizó, cuando empezó a publicar su obra literaria, utilizó el seudónimo literario de Bohoreta, que viene de Bohor, del hebreo. Bohor era el primogénito, con tal diferencia que en Bosnia también se usaba Buki o Bukica, eran también sinónimos para Bohor, Bohora, pero se usaban solamente en Bosnia. En 1916 se casó con Daniel Papo, un sefardí de Sarajevo, con el que tuvo 2 hijos, Leon y Koki. Uno de los momentos, bueno, esto es una fotografía de Laura Papo con sus hijos. A la derecha está León y a la izquierda Koki. Uno de los momentos fundamentales en la vida de Laura Papo tuvo lugar en los últimos años del siglo XIX. No se sabe exactamente qué año porque los autores que han trabajado en Laura Papo ofrecen distintas fechas, pero eran los últimos años del siglo XIX cuando la familia se traslada a Estambul en busca de una mejor vida. Es allí donde Laura Papo va a empezar a asistir a una de las escuelas de la Alliance en Estambul gracias a una beca que le concedió la comunidad sefardí de Estambul por su talento extraordinario. La familia de Laura Papo no tenía recursos para financiar la educación de su hija, y de hecho preferían invertir lo poco dinero que tenían en la educación de su hijo Isaac, que por otro lado no mostraba mucho interés en estudiar. Se cree que justo en Estambul Laura cambió su nombre de pila, que era Luna Levi, cambió por Laura, a lo mejor por la atmósfera afrancesada en la escuela en Estambul y en la escuela de la Alliance que ella asistía. El nombre de Luna podía generar algunas dificultades a la hora de la integración, sobre todo en caso de una inmigrante de Bosnia. Pero eso son suposiciones. Por otro lado, su primer drama que escribió Elvira en francés, la única obra que de hecho escribió en otra lengua que no sea judeo-español, lo firmó como Laure Ilve. Esto hizo pensar a Iago de Vecherina que a lo mejor ella realmente en Estambul adaptó su nombre a Laura y no a Laura. Pero también es posible que yo he manejado varios manuscritos de Laura Papo y ella a veces escribe las As como si fueran la E, o sea, de una manera muy parecida. Y yo no he visto el manuscrito de Estrella Elvira, no puedo suponer, pero es verdad que aparte de en este documento, el nombre de Laure no aparece en ningún otro documento y es la única prueba. Entonces yo creo que a lo mejor puede ser que ella había escrito la A de una manera que se parecía a la E. También en 1928 estuvo en París, donde consiguió un diploma otorgado por la Alliance. Entonces, Laura Papo desde muy joven se dio cuenta de la importancia de la educación de las mujeres y en su ensayo La mujer sefardí de Bosna dijo lo siguiente: me está tapando el video, entonces tengo que reducirlo para poder leer una parte de la pantalla. Dijo lo siguiente: las pocas mujeres que merecieron a saberme el dar ladino fueron envidiadas como hoy no se envidia a milloneras, intentando destacar la importancia y de lo raro que era encontrar a una mujer con formación, incluso en su tiempo. En la Alliance, en la escuela de la Alliance, es donde Laura también conoció los tal llamados géneros adoptados, sin tradición en la literatura judía precedente y que empezaron a cultivarse con un claro afán de emulación por las literaturas occidentales.
Me refiero al teatro, a la novela, a la prensa periódica. Laura Papo, de hecho, cultivó todos estos géneros literarios, pero es el teatro, sobre todo, donde ella destaca. Escribió dos tipos de obras teatrales, obras de contenido social y estampas folclóricas. La mayoría de ellas las escribió entre los años 1930 y 1939. También escribió artículos periodísticos, uno en alemán, otro en judeo-español. Luego, retratos costumbristas, donde intentó perpetuar para siempre la memoria de algunas figuras importantes de la comunidad sefardí de Sarajevo. Ensayos, La mujer sefardí de Bosnia es un ensayo de suma importancia y varias obras poéticas. También tradujo y adaptó varias obras de francés y de serbo-croata. Bueno, como hemos visto, ella sí escribió distintos géneros literarios, pero sin duda el teatro es el género literario más importante en el corpus literario de Laura Papo. El teatro en la época de Laura Papo tuvo un auge importante en Sarajevo, con varios grupos teatrales como El Progreso, La Lira o La Matatía, que representaban obras de autores sefardíes, no solo de Bosnia, sino de otras partes también. Pero Laura empezó sus primeros pasos en el mundo teatral, empezaron siendo muy joven en casa, cuando escribía pequeñas obras con la intención de entretener a la familia para algunas ocasiones. En estas representaciones participaban todas sus hermanas, porque una tocaba el piano, otra bailaba y de hecho una llegó a ser la bailarina del Teatro Nacional en Belgrado, una cantaba. Cómo se desarrollaban estas pequeñas representaciones la escribió muy bien Gordana Kujić, que es sobrina de Laura Papo, la hija de Blanca Kujić Levi, hermana de Laura Papo, en una novela dedicada enteramente a la figura de Laura Papo. Aquí tenéis una descripción, como lo hacían en inglés, pero bueno, no me voy a detener con esto. Esta es Laura Papo con sus hermanas, las hermanas Levi, que eran muy conocidas en Sarajevo, entre otras cosas, porque abrió un negocio de sombreros que tuvo muchísimo éxito. Pero más importante, el teatro le proporcionó a Laura Papo una herramienta importante con la que podía difundir sus ideas y sus puntos de vista con respecto a algunos temas de suma importancia para la sociedad sefardí, pero también la sociedad bosnia de su tiempo. Una de estas tiene que ver con el papel de la mujer en la sociedad, que algunos han definido como el feminismo de Laura Papo. Yo creo que no se puede hablar de feminismo de Laura Papo en sentido tradicional de este término, como lucha por la igualdad entre géneros. Se trata más de que Laura Papo con sus obras intentaba concienciar a la mujer sefardí de la importancia de adquirir formación y de incorporarse al mercado laboral con el que podía ayudar a mantener la familia. Estas ideas, claro, derivan en buena parte de su propia experiencia. El marido de Laura Papo, Daniel Papo, fue enviado al frente durante la Primera Guerra Mundial. También estuvo encarcelado en una prisión en Italia y cuando volvió a Sarajevo sufrió un brote psicótico por el que acabó en un sanatorio donde realmente terminó su vida. Por tanto, Laura Papo estuvo condenada a llevar una vida de una aguná, que viene del hebreo anclado, anclada. Se aplica a una mujer que no consigue, no logra conseguir el divorcio de su marido, o bien porque el marido se lo niega, o porque es incapaz de dárselo. Entonces, Laura Papo no tuvo otro remedio que buscar trabajo para mantener a su familia, y lo hizo impartiendo clases de francés en primer lugar, pero también de piano. Entonces, en sus obras, ella intenta reconciliarse un poco con la realidad y dar a conocer a las mujeres sefardíes de la importancia de contribuir a la convivencia, a la vida familiar.
En una de sus mejores obras dramáticas, Esterca, que es un tipo de homenaje a su madre, que se llamaba Esther, ella pone en boca de varios personajes el tema de la posición de la mujer y de su rol, nuevo rol en la sociedad sefardí, en la sociedad bosnia. El drama gira en torno a una pareja, un matrimonio joven entre Esterka y Vitali, quienes tienen un hijo morenico que está enfermo. No se dice exactamente de qué padece, de qué enfermedad padece el hijo, pero se dice que tose mucho, que toma jarabes, que tiene fiebre casi todas las noches. Y la familia necesita dinero para comprar medicina y también para llevarlo a un sanatorio en la isla de Korčula, en Croacia, y no tienen dinero. Entonces, Terka se propone a montar un negocio de reparación de alfombras con el que quiere contribuir, trabajar y contribuir a la familia. Su marido se opone a esto, Vitali, porque le importa demasiado lo que dirán los demás. Entonces, tienen una discusión entre ellos y Laura Papo pone en boca de Esterka lo siguiente. Ella contesta a su marido, quien le critica por este deseo suyo de trabajar. No estamos en la Arabia, esclavas no hay más, vivimos en Europa en una tierra de libertad. Yo quiero laborar y tú sano que estés, haz de lo que te parece como te comanda tu corazón. Si tú tienes coraje de ver cómo se te está afinando tu criatura, tu pedazo de alma, en la buena hora, ama yo soy madre, yo cale que haga mi deber. Entonces Laura Papo realmente no, para ellas la familia, los hijos seguían siendo la prioridad, solo que las circunstancias de la vida le hicieron ver que era muy importante para una mujer incorporarse al mercado laboral y quería conseguir esto, quería concienciar a las mujeres sefardíes de esto. Laura Papo también expresó sus ideas y sus puntos de vista con respecto a la idea de sionismo, que en esta época en Bosnia tenía muchos partidarios, entre ellos Kalmi Baruch, uno de los intelectuales líderes entre los sefardíes de esta época, educado en Viena y que mantenía relaciones, correspondencia con los líderes, los intelectuales españoles como Ernesto Jiménez Caballero, etcétera, etcétera. Pues Laura Papo, en una obra recientemente descubierta, Es cariño, anhelo, Laura Papo abre la obra con un poema escrito por poeta bosnio de origen serbio, Aleksa Šantić, que se titula Ostajte ovdje, quedaos aquí. Este poeta escribió este poema dirigiéndose a los musulmanes de Bosnia que con la ocupación de Austro-Hungría empezaron a huir del miedo de Bosnia y desplazarse hacia Estambul, hacia lo que es la zona de Turquía hoy día. Entonces, en este poema, el poeta les dice que su patria no está en el sitio de donde procede su religión, porque el Islam vino a Bosnia con los otomanos, sino que está donde ellos nacieron y crecieron. Laura Papo utiliza este poema para expresar sus puntos de vista con la idea de sionismo, la creación de un Estado judío en el que el hebreo se convertiría en la lengua de comunicación de todos los judíos. Y claro, eso suponía el desplazamiento del judío español por hebreo, con lo que ella no estaba de acuerdo. En esta obra Es cariño, dos vecinas, Querida y Zumbul, hablan de este tema y Querida le lee el poema traducido al judeo español de Aleksa Šantić a su vecina Zumbul, cuyos hijos ya se fueron a Eretz Israel. Entonces ella le lee el poema y después de leerlo, Zumbul expresa su visión y su punto de vista, que en mucho sentido realmente es el punto de vista de Laura Papo. Y dice lo siguiente: quedadvos aquí, se le va quebrando alguno el alma y va a ver. Judíos, no os vayáis, quedadvos aquí donde tenéis cabezas, donde dejates la salud y el llevo, quedadvos. Llora. Se me olvidó decir al principio que yo respeto la grafía de nuestros autores, que muestra muchas inestabilidades.
a la hora de escribir la C, la K, la Z, la S, etcétera, etcétera. Por el mismo motivo, Laura Papo se opuso a la idea de la vuelta a España, que también en esta época surgió como una posibilidad. Varios de los intelectuales españoles visitaron Bosnia y otras comunidades sefardíes con la idea de reconectar España otra vez con los sefardíes. Sabemos muy bien de las campañas de Ángel Pulido, de Ernesto Jiménez Caballero y otros muchos más. Laura Papo, sus puntos de vista con respecto a este tema expresa en La mujer sefardí de Bosnia, en este ensayo, en el que dice lo siguiente. Esta misma España, hoy república y no más en manos y poder eclesiásticos, Galahim, nos llama, nos abre sus puertas, nos convida a fundar hogares, casas nuevos. ¿Le queda al sefardí fuerza de creer después de haber tanto sufrido? El español pretende que seamos una rama del árbol ibérico. Los mayores testigos son nuestros usos, refranes, trajes, manjares, cantes, endechos, romanzas. Para Laura Papo, esta España, como patria de los judíos, ya no existe más. Es solo un recuerdo que se mantiene entre los sefardíes a través de la lengua, a través de los cantes, a través de las costumbres y rituales que los sefardíes se llevaron con ellos tras el abandono de España. Entonces vemos que el teatro le sirvió a Laura Papo como una herramienta para diseminar sus ideas y también para involucrarse activamente en los temas políticos, históricos importantes que afectaban no solo la comunidad sefardí, sino también la comunidad, la sociedad bosnia. Bueno, viendo que todos estos cambios que estaban ocurriendo estaban afectando varios aspectos de la cultura sefardí, incluyendo la lengua y sobre todo la tradición oral, Laura Papo de alguna manera asumió el rol de emisario ideológico con la idea de empezar a recopilar y salvaguardar algo de este material que ella consideraba una joya y el símbolo más importante de la cultura sefardí. Una apreciación muy particular la tenía por el romancero y esta apreciación en parte se debe a la amistad que tuvo con Manuel Manrique de Lara, el musicólogo y el soldado que fue enviado por Menéndez Vidal en 1911 a recorrer los Balcanes y recopilar los romances entre los sefardíes de allí. Uno de los sitios que visitó Manrique de Lara fue Sarajevo, cuando Laura Levi tenía solo 19 años y ella fue una de las informantes de Manrique de Lara. Le proporcionó un número importante de importantes versiones de algunos tipos de romances. Entonces ella en su ensayo La mujer sefardí de Bosnia reconoce esto y habla del valor y la apreciación que ella siente por el romancero y dice lo siguiente. Con razón dice don Manuel Manrique de Lara, con el cual tuve el honor de colaborar en su romancero sefardí, que estas romanzas tan antiguas y tan guardadas son de nosotros, le hacen el efecto de un buqueto de claveles y rosas en un campo de hierbas malas. ¿Cuánto puede maravillar ansino un cante, el cual en la tierra madre en España ya desapareció? A este señor de Lara no se le tomaba palabras para maravillarse por los verbos antiguos contenidos en nuestras romanzas. Laura Papo en 1917 hizo una encuesta de campo entre miembros de su comunidad recopilando 16 romances de 4 mujeres, 2 mujeres, y 2 que son anónimos. Entonces es posible que hubiera tenido más informantes más de estas 4. Lo curioso es que si miramos y observamos la edad de estas mujeres, vemos que son en 3 casos mujeres bastante jóvenes, lo que indica que la tradición romancística todavía seguía muy viva en estos momentos y que no solo las generaciones más viejas conocían este legado, sino que también las generaciones más jóvenes. He marcado 2 títulos, Morena me llaman, por un motivo, porque no es un romance. Morena me llaman es un poema lírico, pero Laura lo clasifica como un romance. Y La Hermosica, que sí que es un romance, pero es un romance rarísimo, porque esta es la única versión que conocemos tanto en
en el romancero sefardí como en el romancero hispánico. No se sabe muy bien si este romance procede de la península ibérica o tiene sus origen en los Balcanes. En algunos aspectos muestra ciertas similitudes con un romance que se llama La Gallarda Matadora, pero son tan pocos que es muy difícil decir que hay alguna conexión entre estos dos tipos de romances. Entonces queda un interrogante que yo todavía no he conseguido encontrar la posible fuente de este tipo de romance, pero es muy curioso que justamente destaca porque es el único ejemplo que tenemos de este romance hasta donde sabemos. Laura Papo no solo recopiló este material in situ, sino también lo incorporó en sus obras. De hecho, escribió varias de sus obras con la intención de incorporar el romancero en ellas. Una de ellas es Había de ser, donde aparecen 5 romances, 6, mejor dicho, de las que 5 son de origen ibérico y el único romance, La Vuelta de Hijo Maldecido, es de origen balcánico, probablemente griego. Sin embargo, Laura Papo no inserta esos romances solo para conservarlos, sino que los usa para iniciar un debate entre los personajes de su obra teatral sobre la trama de estos romances. Los personajes de esta obra son una madre y sus 2 hijas, y después de cada romance cantado o contado en forma de un cuento, la consejo, que es el término que se usa para designar un cuento en el mundo sefardí, la madre y las hijas inician una discusión sobre los eventos descritos en los romances. Esta aproximación nos ofrece unos datos muy valiosos sobre cómo se entendían algunos romances y cómo se interpretaban algunos eventos descritos en estos romances, y de allí surgieron algunas cosas muy originales de las que el tiempo ahora no me da detallar más. Esto es el manuscrito de Había de ser, que se conserva en el Museo Histórico de Sarajevo. Arriba, a la derecha, pone la fecha cuando empezó con la redacción de esto, que es el 18 de febrero, y lo terminó en la última, el 26, en una semana escribió toda la obra, que no es muy, muy larga, pero aún así, o sea, es una obra que tuvo mucho éxito porque se representó tanto en Sarajevo como en otros sitios de los Balcanes. Bueno, a Laura Papo, lo último que quiero decir de Laura Papo es que ella tuvo una manera muy particular de usar el folclore. Una de sus obras también famosas teatrales es Suegra y de varo buena. Eso es un proverbio, un refrán que realmente insinúa que la relación entre las suegras y las nueras es una relación complicada. Normalmente el refrán insinúa la maldad de la suegra. Y deriva es el tipo de proverbio que se llama tale-based proverbs, que deriva de un cuento folclórico en el que una muchacha joven está escuchando a sus amigas quejarse de sus suegras, pero ella no puede quejarse de la suya porque ha muerto. Entonces vuelve a casa y pide a su marido que le haga un busto de barro que se parece a su madre, y el marido está encantado de complacerla en esto. Entonces hacen un busto, lo colocan en el centro del salón, y la joven, cada vez que tiene que limpiar la casa, tiene que mover el busto de un lado para otro. En un momento se cansa, lo tira al suelo, concluyendo que ninguna suegra es buena, ni siquiera cuando está hecha de barro. Lo que es interesante para este cuento, que es un oikotipo, que significa que solo se registró en la cultura sefardí y española, donde también se conoce una versión de este proverbio desde tiempos muy tempranos. Por ejemplo, Gonzalo Correas, en su vocabulario de refranes, registra un proverbio parecido al de sefardí. Pero Laura Papo, en su obra dramática, juega con este proverbio. Utiliza el proverbio que indica la maldad de la suegra, pero en su obra la mala es la nuera, mientras que la suegra es la buena. La suegra, que se llama Hermana Flor, es una mujer de edad avanzada, pero aún así es una mujer moderna, con
puntos de vista muy abiertos, que adora el arte, apoya el amor entre jóvenes, intenta tratar muy bien a su nuera, Reinado, que es todo lo contrario. Y al final es la bondad de la suegra que le hace cambiar a la nuera para bien. Entonces vemos que Laura Papo no solamente recoge elementos de la cultura folclórica, sino que reelabora estas historias, las reutiliza para adaptarlas a los fines de sus obras. Laura Papo murió en 1942 en un hospital de monjas católicas donde se escondía de los ustašas, los nazis croatas. No se sabe la fecha exacta de su muerte ni el sitio donde fue enterrada, pero la única que asistió al entierro fue su hermana Nina. Sus hijos también fueron asesinados, bueno, también no, ella no fue, pero sus hijos sí que fueron asesinados de camino al campo de concentración. Y esto pasó antes de la muerte de Laura Papo. Nina, su hermana, supo la noticia, pero decidió no contárselo a Laura para no agravar su estado. Entonces Laura se murió sin saber el trágico destino de sus hijos. El nombre de Gina Kamji es bastante conocido en los círculos sefardíes, pero aún así parece sorprendente lo poco que sabemos de ella. Nació en 1909 en Sarajevo y sabemos que por lo que conté al principio sobre la reforma del sistema educativo en Sarajevo, que recibió educación en la lengua serbia. No sabemos exactamente cuándo se estableció en París, probablemente durante o poco después de la Segunda Guerra Mundial, donde contrajo matrimonio con Odia Kamji, un eminente activista sefardí y el editor de la revista Le Judaïm Sefardí de París. El nombre completo es Angelina Kamji. Esto lo sabemos gracias a Jaime Vidal Cefija, que tras la muerte de Ovadia Kamji escribió un artículo dedicado a Ovadia Kamji, donde dice que Ovadia estaba casado con Angelina Kamji y su nombre de soltera era Disazón. Esto lo sabemos por dos motivos, porque en un cuento suyo, Gina Kamji, un cuento que dedica a su nona, a su abuela, dice que su abuela se llamaba Rachela Di Sasson y la propia Gina Kamji a veces firma sus obras como Gina Kamji la Sasonica. Gina Kamji no escribió nada antes de la Segunda Guerra Mundial y eso sí que es un poco sorprendente porque había varios sitios, varios lugares donde podía haber publicado alguna obra en su ciudad natal. En esta época, la prensa periodística florecía en Sarajevo con varios periódicos como La Alborada, La Voz Judía, La Vida Judía, La Conciencia Judía, que además invitaban a los miembros de la comunidad sefardí a mandar sus trabajos en judeo español o a recopilar material folclórico. Uno de estos llamamientos vino del doctor Moritz Levi, el gran rabino de Sarajevo, en el periódico La Vida Judía, donde él dice, por favor, si conocéis algún cuento, algún poema en español. Esto era muy típico entre los sefardíes de Sarajevo de llamar la lengua el español, que lo manden. Pero ella no escribió nada, pero se puede concluir que su decisión de empezar a escribir tenía que ver con la situación en la que se encontró la comunidad sefardí después del Holocausto y también con la idea de ayudar a su marido en sus esfuerzos por revitalizar la lengua y la cultura de los sefardíes. Se encontró en el sitio idóneo para esto. París se convirtió en el centro de este movimiento de revitalización con varias sociedades allí y varios periódicos que existían allí que tenían estos objetivos. Gina Kamji publicó toda su obra en la revista Le Judaïm Sefardí, en la revista de su marido. Luego, algunas de sus obras aparecieron en Vidas Largas y en Aquí Yerushalayim, pero en realidad se trata de adaptaciones o reimpresiones de sus obras que anteriormente aparecieron en el Judaïm Sefardí. Cuando la Judaïm Sefardí dejó de existir en 1966, Gina Kamji prácticamente dejó de escribir. Es verdad que hay solo 2 cuentos nuevos que aparecieron en
aquí en Jerusalén, pero aparte de esto, toda su obra se reimprimió y se adaptó para difundirse en otras revistas, pero inicialmente apareció en la revista Le Judaïm Sephardi. Ahora, una de las herramientas que usó Gina Kamhi en esta lucha, en estos esfuerzos para revitalizar la cultura sefardí, era escribir en judeo-español. Sin embargo, la revista Le Judaïm Sephardi en su tercera fase permitió o empezó a publicar artículos en judeo-español. Hasta este momento salían artículos solo en francés o francés y inglés, pero en la tercera fase, que empezó en 1955 y duró 11 años, empezaron a incorporarse trabajos en judeo-español. Pero como judeo-español y las obras en judeo-español se imprimían durante siglos en caracteres hebreos, no existían normas claras cómo hay que escribir judeo-español en caracteres latinos. Entonces, la revista de Judaïm Sephardi decidió modernizar judeo-español acercándolo al español moderno, con lo que se perdieron los rasgos de varios dialectos de ladino, incluyendo el de Gina Kamhi, el dialecto de Bosnia. Esto sabemos porque Vidas Largas publicó una obra de Gina Kamhi que también había salido en los Judaïm Sephardi, y antes de, lo que precede el cuento en Vidas Largas es un comentario, una nota de la redacción de la revista de Vidas Largas diciendo que van a respetar la pronunciación de la autora de estos recuerdos, que es Madame Gina Kamhi. Y allí vemos uno de los rasgos fundamentales del ladino de Bosnia, que es el uso de vocales cerradas y en lugar de U, en lugar de O, en posiciones átonas. Y si comparamos dos párrafos, los mismos, el mismo párrafo publicado en Vidas Largas y en el Judaïm Sephardi, podemos ver esta diferencia. Por ejemplo, un día antes se preparaba las roscas finas, una especie de pan amasado con aceite, los fulares pintados con bombonicos. Este mismo párrafo en la Judaïm Sephardi es: un día antes se preparaban las roscas finas, una especie de pan amasado con aceite, los folares pintados con bombonicos. Vemos que este rasgo del judeo español bosnio no se puede advertir en las publicaciones en la Judaïm Sephardi, donde lamentablemente se publicó la mayoría de las obras de Gina Kamhi. Gina Kamhi escribió distintos géneros literarios, cuentos, ensayos, poemas y recetas. Una cosa es verdad que ella empezó a escribir con la idea de ayudar a su marido en estos esfuerzos, en su labor, pero con respecto a los modelos que tenía a seguir, es la literatura de Bosnia y sobre todo la obra de Laura Papo que influyó más sobre sus decisiones. De esto se puede ver en distintos aspectos. Primero, en un cuento, El casamiento de la Buquiza, ella menciona a Laura Papo como una de sus modelos. O sea, abiertamente reconoce que conocía bien la obra de Laura Papo porque El casamiento de la Buquiza está basado en la historia real de su prima Buquiza, de su boda y de las costumbres que tienen que ver con la boda y con la ceremonia y los preparativos para la boda de una mujer sefardí. Y ella dice que Buquiza conoció a su marido viendo una obra de Laura Papo representada por el grupo teatral La Matatía, en la que ella también estuvo. Segundo, Kamhi eligió escribir toda su obra en judeo-español, mientras cuando ella hablaba perfectamente serbo-croata, y no hay que olvidar que en los tiempos de Gina Kamhi, en la segunda mitad del siglo XX, los autores sefardíes de la antigua Yugoslavia ya empezaron plenamente a escribir sus obras en lenguas locales, en serbo-croata. Entonces, en lugar de elegir y de seguir los pasos de otros autores sefardíes de la antigua Yugoslavia, pues ella elige escribir en judeo-español,
siguiendo las ideas de Laura Papo. También ella quería escribir teatro. El casamiento de la Boquisa contiene una nota también de la autora que dice, aunque en este cuento se describen las costumbres sobre los preparativos de la boda de una mujer sefardí, la autora tiene intención de escribir una obra teatral. Hasta donde sabemos, nunca llegó a escribir ninguna obra teatral, al menos no la tenemos conservada y no aparece ninguna noticia de alguna obra teatral escrita por Kamji. Y último, donde ella vio a Laura Papo como modelo era en su uso de elementos de tradición oral en sus obras. En un cuento suyo que se titula Purim en mi ciudad, ella intercala 4 poemas, cuatro coplas que se representaban en Bosnia para la celebración de Purim. Coplas es el género literario más típico en la literatura sefardí, normalmente de carácter didáctico y religioso. Se cuentan episodios del Antiguo Testamento, pero a veces pueden tener otra temática. Conocemos normalmente los autores de estas obras, pero hay algunos que son anónimos. El primero es el más típico, que se escribió con la intención de representarse de cantarse para Purim, Purim, Purim Lanu, Pesaj en la mano. Se trata de una poesía que se cantaba después de Purim, pero antes de la fiesta de Pesaj, como recuerdo de que el pueblo de Israel, liberado de la esclavitud egipcia, atravesó el Mar Rojo. Se cantaba durante las labores de casa entre Purim y Pesaj. Entonces, esta copla no llama mucho la atención, es algo de esperar. Sin embargo, otros 3 coplas sí que llaman mucho la atención porque las 3 son poemas seculares que hablan de amor, normalmente amor no correspondido. Por ejemplo, secretos quiero descubrir, secretos de mi vida, los cielos quiero por papel, la mar quiero por tinta, los árboles por péndula, para escribir mis dertis. Dertis es la palabra juego español de origen turco que significa penas, dolores. Se refiere a un amor no correspondido. Lo curioso es que uno se puede preguntar por qué es un poema que es una copla que estaba muy extendida entre los sefardíes, tanto de Marruecos como del Imperio Otomano, pero con distinta función. Entre los sefardíes de Marruecos normalmente se cantaba en el contexto de Tisha B'Av, como para conmemorar las tragedias del pueblo judío tras la destrucción del templo. En Salónica también hay testimonios que dicen que se cantaba dentro del contexto de Tisha B'Av, pero en general los ejemplos recogidos en el antiguo Imperio Otomano dicen que se trata de un poema secular, de un amor no correspondido. Entonces, uno se pregunta qué función puede tener un poema así dentro de la celebración de Purim, que es la fiesta más alegre en el calendario judío. La explicación se encuentra en las fechas. Purim se celebra en el mes de Adar, el mes febrero o marzo, cuando se conciertan bodas y se celebran muchas bodas. Y entonces no todas las bodas, no todos los compromisos pueden tener un final feliz, entonces cada poema, cada copla que cuenta de un amor, sea una exaltación de amor o un amor no correspondido, podía tener cabida dentro de esta fiesta. Y es lo que Gina Kamji dice, que son coplas que se representaban y que formaban repertorio obligatorio de las fiestas de Purim. Gina Kamji presta mucha atención a la cocina sefardí y uno de los motivos es porque ella habla mucho y escribe mucho del mundo femenino. Y claro, este mundo, esta herencia pertenece a las mujeres, se transmite normalmente de madre a hija y por eso ella escribe varias recetas que titula El guisado de mi madre, la cocina de mi madre, etcétera, etcétera, en la que habla de los platos típicos que su madre preparaba para la celebración de ciertas fiestas o en la vida cotidiana. En estas recetas llama la atención la presencia de nueces y almendras, por ejemplo, en la preparación de dulces de Purim, que representa en buena parte la herencia ibérica entre los sefardíes según Claudia Rodin.
Luego, el uso de aceite de oliva también se relaciona con los judíos, aunque sabemos que en Iberia, tanto los musulmanes como los cristianos también usaban el aceite de oliva, pero es verdad que en la preparación de la carne, los cristianos solían usar manteca de cerdo y los musulmanes la mantequilla, y sabemos que esto, según las reglas de Kashrut, no era posible porque mezclar productos lácteos y la carne no se permitía y también porque los productos de cerdo no se usaban. Pero sobre todo, Gina Kamji insiste en la presencia de berenjena como una verdura indispensable en la cocina entre los sefardíes de Bosnia. Cita 12 platos que su madre preparaba que se basaban en berenjena. Berenjena también se asociaba con los hábitos alimenticios de los judíos ya en la España medieval y sobre todo entre los conversos. En muchos juicios inquisitoriales se usaban como pruebas contra los conversos que supuestamente judaizaban ocultamente las comidas, los platos que comían para Shabbat y que normalmente contenían berenjena. Uno de los platos, por ejemplo, anchusa, que cita Gina Kamji, se llama almodrote de berenjena en Estambul y es uno de los platos que todavía los sefardíes preparan en Estambul. Y para terminar, voy a solo decir que Gina Kamji también intentó recopilar material folclórico siguiendo la labor de Laura Papo, solo que ella no hizo ninguna encuesta de campo ya que vivía lejos de su comunidad para hacerlo, pero recurrió a la memoria, a sus propios recuerdos para anotar algo de este material valioso. Su fuente principal era su nona. Y ella dice aquí, las consejicas de mi nona eran famosas y muy divertientes. Cuando, por ejemplo, ella nos topaba haraganas, ella nos contaba anécdotas y nosotros la escuchábamos con grande atención. He aquí una de ellas. Ella recopiló 8 cuentos folclóricos, que es un número importante, puesto que la cuentística folclórica de Bosnia no ofrecía mucho, lamentablemente no se conservó mucho. Se conocía un cuento recopilado por Calmi Baruk de una tal señora Catán y uno de Cynthia Mary Cruz, de la que hablará Aitor García Moreno mañana, que recopiló un cuento, el Sadrezán, que significa gran visir, el gran visir, que ella recopiló en 1929 de una lavandera de unos 60 años. Es el único dato que tenemos. Por tanto, los cuentos folclóricos que recopiló Gina Kamji tienen mucha importancia porque enriquecen este repertorio de cuentos folclóricos de Bosnia que sabemos muy bien que era igual de rico como el repertorio de romances, pero que lamentablemente no se conservaron. Lo curioso es que todos los cuentos folclóricos que recopiló Gina Kamji son cuentos cómicos. Parece que la nona de Gina Kamji tenía una predilección para este tipo de cuentos. Y voy a dar un ejemplo de un oikotipo que se conoce como I Doctor Advised to Become a Dentist, que dice lo siguiente. Cuenta que un hombre mandó a su hijo, que acababa de finalizar los estudios de oftalmología, a pedirle consejo al tío Chucho. Este le propone abrir una consulta para ejercer como dentista. Cuando el joven protesta diciendo que no es dentista sino oculista, el tío Chucho le responde, ¡ja, qué jamorico! ¡Qué jamorico que sos! ¡Qué tonto! Respondió el tío Chucho, ¿no sabes que el hombre tiene solo 2 ojos, mas tiene 32 dientes? Yo con esto voy a terminar porque hay que dejar tiempo para las preguntas. Os agradezco mucho la atención y merci mucho. Merci mucho a ti, Jelko. Y muchas gracias por esta introducción tan detallada a la vida y obra de Laura Papo, Bojoreta y Gina Kamji. Ya hay 2 preguntas y te voy a plantear la primera, si te parece bien. Una persona pregunta o le gustaría preguntarte si la cuestión de la aguná es frecuente en la literatura sefardí en época moderna y en su caso, ¿en qué géneros es más frecuente?
Yo no conozco, o sea, no conozco más ejemplos, entonces no puedo detallar. Que yo sepa, en la literatura sefardí de Bosnia, no. Ahora, a lo mejor, ¿qué es la que conozco yo mejor? O en la antigua Yugoslavia, esto no fue un tema muy recurrente. Y yo pienso que Laura Papo no habló de este tema llamándolo y calificándolo como yo soy una laguna. Es una interpretación que le doy yo a su situación, pero ella sí que habla de su situación personal, sí que habla de esta dificultad que tienen las mujeres que se quedan atrapadas en un matrimonio, pero que tienen que valerse ellas solas por sí mismas. Entonces, por eso ella insiste en la importancia de formarse y la importancia de tener trabajo remunerable, que lo que le pasó a ella y gracias a la formación que ella adquirió, ella era capaz de mantener a su familia y de sacarla adelante. Y entonces era muy realista de las circunstancias y veía que una parte de la sociedad estaba estancada en el pasado y que les convendría, o sea, cambiar algunas cosas. Pero repito, ella nunca dejó de valorar y de priorizar la familia y el hogar. Y de la posición de la mujer allí. Para una mujer seguía siendo lo más importante, pero claro, este abanico se ampliaba con otros aspectos que exigía la vida moderna. Vale, muchas gracias. Hay otra pregunta. ¿Y podría recomendar alguna bibliografía para investigar sobre el feminismo de Laura Papo? Y muchas gracias por tu ponencia, por un oyente. Sí, bueno, están algunas referencias. Allí habla de esto Eliezer Papo. Yo creo que esto puede ser un punto de partida. No sé si la persona que hizo la pregunta conoce serbo-croata, pero hay un estudio de Jagoda Večerina que es un estudio de su obra en general que de alguna manera toca este tema, pero sin profundizarlo mucho. Y se puede ver, bueno, hablo yo de ello en mi libro, ahora es un poco incómodo ahora recomendar mi propia obra, pero sí que hablo yo en mi libro. Y luego tiene la introducción muy útil de Cecilia Prenz-Kopuschar en su edición de Esterka, que es una de las pocas obras que se editaron de Laura Papo que se puede leer. Y en la edición de esta obra de Esterka, Cecilia Prenz-Kopuschar también habla un poco de las ideas feministas de Laura Papo. Vale, muchas gracias. Y una última pregunta un poco más general. ¿Cuáles son las obras de escritoras españolas influenciadas por escritoras sefardíes? A ver si puedes responder a esta pregunta o si después la podríamos discutir también durante el aperitivo virtual con todos, ¿no? Yo creo que puedo contestar porque no creo que las autoras españolas llegaran a conocer las obras de las sefardíes por distintos motivos. Primero, porque no hay que olvidar que estamos en 2021 y hace unos años empezaron a publicarse, a editarse algunas de las obras de Laura Papo. Hasta hace poco todas estaban o en posesión de algún familiar o en el Museo Histórico en Sarajevo, con lo que no creo que alguna escritora española se haya desplazado hasta allá para leerlas en manuscritos. Entonces, una de las labores más importantes que estamos intentando hacer, los que trabajamos en el mundo sefardí, es preparar ediciones críticas y comentadas de obras que están repartidas o por la prensa aljamiada, que claro, para leer esta prensa hay que conocer la aljamía, y segundo, también esta prensa no se puede encontrar, no se puede acceder fácilmente. Muchas de estas fuentes son difíciles de acceder. Entonces no creo que hay alguna o como mínimo a lo mejor hay, pero muy pocas. Sí, bueno, sería un reto, ¿no? Para las próximas ediciones de estas jornadas, que a ver dentro de un año, de 2 años, si algo habrá cambiado. Pues muchas gracias, Shelko, otra vez. Merci mucho por tu conferencia tan interesante y detallada.